relacional. El otro día estuvimos viendo los operadores básicos o primitivos y empezamos también a ver los operadores derivados. Bueno, vamos a seguir con estos operadores derivados. Vimos la unión natural, la condicional. Volveremos más tarde sobre ellos, como algún ejemplo más. Y el que primero, que también vimos la intersección, vamos a ver la división. Y en este caso particular, bueno, también veremos cómo se puede deducir, cómo se puede poner la división en forma de operadores primitivos. Bueno, tenéis ahí esta formulita y vamos a intentar hacerlo. Es división con este simbolito y ahí dice que son todas las tuplas, pero tuplas en los no comunes, atributos no comunes, que esto de aquí significa que con la tupla que tenga aquí y con todas estas tiene que aparecer aquí. Entonces, fijaros, tenemos, primera cuestión, los atributos que están en S son parte de los que están en la relación R. Porque si no, sería, digamos, vacío. No habría el resultado, no tendríamos nada. Entonces, primero, estos atributos tienen que ser un subconjunto de todos los que están aquí. El resultado es en los no comunes, en todos los atributos no comunes. Y lo que nos dice esta expresión es que tiene que estar cada una de estas con todas, fijaros que tenéis ahí un para todo, aquí. A, B, C, D y A, B, E, F. ED también la tenemos con esta, ahí, y ED, y esto de aquí, también está aquí. Eso significa eso. Entonces, primero, los atributos de S son todos, están todos en R, si no daría vacío. Y digamos que el resultado solo aparecen los atributos no comunes y tenemos que poder formar todas las ternas. Entonces podríamos decir que el resultado son en los atributos no comunes que aparezcan todas las que podemos formar con cada una de estas. Entonces serían todas las tuplas en los no comunes que cumplen, que tienen todo lo que está en ese. Bueno, vamos a ver un ejemplo y con todavía igual más sencillo que esto, mejor solamente con dos columnas, porque al final da igual pensarlo con dos columnas que pensarlo con muchas columnas. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
Vamos a ponerlo solamente 2 columnas, aunque uno no debería tener problemas con todo lo demás. Ajá. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no hay un B, C, CD? Bueno, a ver, para que estuviera BC, tendríamos que tener en los no comunes BC, CD y BC, EF. Entonces, tienes que completar con todas las que tengas aquí. Tiene que aparecerte el mismo patrón, digamos, la misma parte en los atributos no comunes, y te tiene que aparecer todos en los comunes. Entonces, BC está F, pero no está BC, CD. Entonces, esa no va a estar. Bueno, pues vamos a ver, pues, como he dicho antes, un ejemplo más sencillo, y lo único es que debe extraer uno, es que si lo hace con simplemente 2 atributos, uno de ellos común, bueno, que con tropecientos atributos comunes, es pensar que es, digamos, en todos los comunes. Pensar en ello junto con todos. Entonces, tenemos esta de aquí. Esta sería R. Aquí pongo S. Entonces, el atributo no común es A. El común es B. Y, bueno, como he dicho antes, vamos a hacer la división. A ver. ¿Qué sería R dividido entre S? Bien, recordad que lo deberíamos poner los atributos. Entonces, R dividido entre S tiene los atributos no comunes. ¿Y por qué es A y B? Digamos que en S tenemos 1 y 3, entonces podríamos decir que son todos los de R que tengan a la vez el 1 y el 3. Entonces, aparece A1, aparece A3, entonces A va a estar, aparece B1 y aparece B3. También va a estar. En el caso de C, sí está C1, pero no está de C3. Entonces, esto sería el resultado. Bueno, vamos a ver. Eso sería el resultado. Y ahora vamos a hacer, digamos, un pequeño ejercicio algebraico vamos a ver por qué se le llama división
También vamos a deducir cómo se puede poner con función de otros operadores. Y también vamos a repasar algunas de las cuestiones. Entonces esto podríais, hasta ahí, es esto. Y vuelvo a repetir, lo mismo que tenéis aquí solamente para 2 columnas, lo tenéis para todas las columnas que queráis y se debe pensar igual. Lo que pasa es que deberíamos entender en ese caso B como todos los atributos comunes, todos los atributos que están en ese. Entonces, y digamos que tendríamos que tener, bueno, pues si aquí en ese tuviéramos más columnas, pues que están todas. Bien. A ver, en este ejemplo de aquí, ¿cuánto es S por R dividido entre S? ¿Cuánto vale? Bueno, es el producto cartesiano y hay que formar todos los pares que hay. Entonces, recordad que, al contrario que el producto cartesiano de conjuntos, esto es conmutativo porque el orden de los que escribamos los atributos no nos importa. Entonces, tendríamos A y B y hay que formar todos los pares con eso. Digamos, bueno, en este caso pares, todas las duplas con eso. Entonces sería, si empezamos por A1, A3, B1, B3. Bueno, como un ejemplo de la diferencia, aunque esto no lo vamos a necesitar luego, ¿cuánto vale? Esto de aquí. R menos lo que vamos a calcular. S por R dividido entre S. ¿Seguro que no hay alguna más? A ver, la diferencia, recordad, son todos los elementos del primer conjunto que no están en el segundo. Tenemos que coger todos los del primero que no estén en el segundo. Entonces, A1, A3, B1, B3 están en el primero y están en el segundo. Entonces, A2 va a estar y C1 también. Recordad que también podríamos saber, bueno, en principio, bueno, hay que tener cuidado, pero hay que mirar todas las que están en el primero y fijarse si están en el segundo. A ver, proyección A de R menos la proyección A en el atributo A de esto que habíamos calculado antes. Proyección A de R menos la proyección en A de S por R dividido entre S. Fijaros que no se puede usar lo de arriba. Este de aquí no le podríamos usar. Alguno puede decir, hombre, eso es como una operación distributiva.
No, son operadores, digamos, como funciones, y aquí no tenemos propiedades como conmutatividad en general, asociatividad, bueno, asociatividad sí, pero distributiva no, con estos operadores. Hay que tener cuidado cómo hacemos las cosas. Entonces, para hacer esto, primero habría que hacer la proyección en A de R menos la proyección en A de ese dividido por R. O sea, que había que hacer primero las proyecciones y luego la resta. Pues, cuidado con adelantarnos e intentar hacer esto. La proyección en ADR, ¿cuál es? Pues será coger la columna correspondiente, en este caso la columna de la relación R, y no había que poner los repetidos. Entonces, en principio sería A, B, B, C. Y si quitamos los repetidos, quedaría esto. Y la proyección en A de S por R dividido entre S, bueno, pues eso nos daba que era 1 a 3, B1, B3, esa B. Entonces, esto de aquí sería el ABC que teníamos aquí menos el AB. Entonces nos quedaría C. Bueno, y entonces podéis ver que R bueno, que si hacemos esto, que está escrito aquí, proyección en ADR menos, y fijaros el orden, la proyección en ADR menos la proyección en A de S por R dividido entre S, eso era justamente R dividido entre S. Bueno, entonces a partir de aquí, pues haciendo básicamente lo mismo, me voy a poner, porque fijaros que hay, no tengo definido todavía R dividido entre S en función de, aparecería en la definición, bueno, pues uno puede escribir con lo anterior, a ver qué sería esta cantidad de aquí.
Esto de aquí, ¿qué sería? Proyección en A de R por S. Vamos a ver, fijaros que muchos son operadores. Entonces, hay que poner los paréntesis porque solo se pueden hacer, normalmente solo se pueden hacer de una forma. Entonces, te lo puedes decir que te lo da. Cuando lo puedes hacer de más de una forma, utiliza paréntesis. Y cuidado, digamos, los operadores, sobre todo los unitarios, tal y como están escritos, como estamos escribiendo, pues aplicamos con una relación, entonces los estarías usando de derecha a izquierda, especialmente los unitarios. A ver, eso de ahí, ¿qué sería? Habíamos dicho que pi A de R nos quedaban A, B y C. No sé por qué. Y B era 1, 3. R era esto de aquí. A ver, tengo aquí. Este de aquí. Bueno, pues son todos los del primero que no están en el segundo. Entonces, en el primero están todos, en el segundo, salvo C3. Y alguien podría preguntar, ¿y qué pasa con A2? Pues con A2 no pasa nada. Pues eso, ya han preguntado. ¿Qué pasa con A2? Es todos los del primero que no están en el segundo. Entonces, en una diferencia solo pueden aparecer elementos del primero. No, si quería que me hicierais la pregunta, la soléis hacer habitualmente. Entonces, para enfatizar, todos los del primero que no están en el segundo. Todos los del segundo que no están en el primero, bueno, pues esos no influyen. Bueno, y ahora aquí hacemos pues algo parecido a lo que hicimos antes. Pide A. Fijaros que en esto, como habéis preguntado en el jerárquico, esto, digamos, solo lo podríamos hacer en un sentido. Y perdonad, yo me pasaba aquí. Sí, menos R. Bueno, pi A de R por S menos R daba C3, entonces esto da solamente C. Y ahora sí que uno podría poner la fórmula de cómo se deduce la división
en forma de los operadores básicos. Eso sería la división en función de los operadores básicos. Bueno, la división, digamos, la forma más fácil de hacerlo, de pensarla, es como lo vimos al principio. En los atributos de S, que forman parte de los de C, es que, digamos, lo podéis poner que los elementos que aparecen ahí en S son las condiciones para que cumplan. Se tiene que cumplir con todos los elementos de S, con todos los elementos comunes. Bueno, ¿alguna cuestión? Bueno, vamos a ver ahora la siguiente que viene. Es la intersección. Bueno, la intersección ya la comenté el otro día. Y vamos con las uniones externas. El otro día vimos la unión interna, natural join, y la condicional. Bueno, hay tres operadores, son un poco diferentes. Digamos que al principio tampoco estaban en el artículo de Core, digamos que fundamentó el álgebra relacional, no estaban, luego se han añadido después estas operaciones. Bueno, ¿cómo se hacen? A ver, primera cuestión. A ver, la unión, digamos, exterior, a diferencia del nombre de un natural union o unión interna, de R y S. A ver, primera cuestión. Bueno, si veis la pantalla, veis que aparece ahí algo null. Es, digamos, algo que simboliza y que se llama null, diferente a todo, no es el vacío, no es cero, es diferente a los demás. Es un elemento que nos llama ayuda. Y bueno, ven a decir que ese atributo no está. Entonces, de alguna manera, estaríamos extendiendo los dominios asociados a cada atributo, añadiéndole este elemento distinto a todos los demás. Bien, definición. A ver, es la unión exterior completa, se realiza, digamos, de la siguiente manera. Primero se hace la unión interna, la natural join, y digamos, todas las que no aparezcan en la unión interna las tenemos que poner, pero como no van a tener los atributos adecuados, esos atributos los rellenamos todos por null. Entonces, repasamos la unión interna. Sí, ahora tranquilos, lo voy a repetir varias veces porque es esto. Lo único que es la unión interna. Recordad, era, digamos, coger todas las túpulas que podíamos formar con el producto cartesiano y en todos los atributos comunes, tiene que haber igualdad. Entonces, en esta de aquí, el ejemplo que teníamos, es el único atributo común es C. Entonces va a aparecer esta con esta de aquí y esta con esta de aquí.
y digamos el 7, 8 y 9 no aparecería. Recordad que, como era un producto cartesiano derivado, porque había atributos en las comunes, en las dos relaciones, teníamos que hacer un renombramiento. Entonces, de la unión interna, en los atributos comunes, aquí es C, pues fijaros que tenemos un 3 y en el otro lado, en S también tenemos otro 3, pues nos aparecerá por la unión interna 1, 2, 3 y 3AB. Y con el 6, pues nos aparece 4, 5, 6 y 6CD. Bien, esas son las correspondientes a la unión interna. Entonces, en la unión exterior completa, tiene que aparecer las que nos aparecen en la unión interna, o sea, primero tenemos que hacer la unión interna, y ahora, de las que no aparecen en la unión interna, que en este caso en R es 7, 8, 9, las ponemos rellenando lo otro con nulls. Como es la unión completa, en S no aparecería 7HD, pues fijaros que la ponemos rellenando todo por nulls. Entonces, tienen que aparecer todas de la unión interna y, digamos, las tuplas en R y en S que no aparezcan en la unión interna, las añadimos añadiendo, digamos, en el resto nulls. ¿Entendido? Bien. Esta de aquí, a ver qué diferencia es que ahora la pone izquierda y antes ponía completa. La unión externa izquierda. Como antes, tienen que aparecer todos los que nos aparecen en la unión interna, o sea, todos los que tienen todos los atributos comunes iguales. Y en este caso, solamente en el operando de la derecha miramos las que no aparezcan. En este caso es 7, 8, 9, lo ponemos rellenando por nulls. Entonces recordad como en la otra, primero la unión interna, natural join, y luego añadir más. Y con la derecha totalmente similar, solo que en este caso miramos las que no aparecen por la derecha. Vamos a ver, no es exactamente la C, porque bueno, habría que decir que sí que te aparece 1, 2, 3, pero por ejemplo no he puesto el correspondiente 1, 2, 3, 6 CD. Es, primero, haces la unión interna. Y luego, digamos, de las tuplas, esto, que no las hubieras tenido en la unión interna, las añades con el otro con null. Bueno, vamos a ver si hacemos algunos ejemplos y recordando también pues, la unión interna y los demás, a ver si queda, sobre todo, el concepto de unión interna claro.
como antes. Recordad que esto es un ejemplo muy sencillito, pero que para la generalización, o sea, cuando tuviéramos muchos más atributos, en nuestro caso, B representaría todos los atributos comunes. Entonces, un ejemplo parecido a algunos que hicimos antes. Recordad, esto lo he escrito así, pero que no importa el orden en el que escribamos las tuplas. Ese sería... A ver, R con S. Y a ver, me falta... ¿Cuánto valdría eso? ¿Verdad? Todos los atributos comunes. También la unión con condición que R punto B sea mayor o igual que S punto B. Vale. Bien, recordad que la unión interna... No estaba hablando, estaba esperando que me contestarais vosotros. Ahora iba a hablar. Recordad que la unión interna, las cosas hay que hacerlas para intentar
Recordad que se hacía un producto escalar, era como hacer un producto escalar y ver las que tenían todos los atributos comunes. Recordad que había un renombramiento, porque el producto escalar había atributos comunes y una relación no puede tener dos atributos iguales, entonces teníamos que renombrarlos. Pero bueno, esa es como se ponía, pero lo que tenemos que hacer es mirarla directamente, sin necesidad de poner explícitamente el producto escalar, y ver aquellas que tienen los atributos iguales. Entonces, bueno, ¿cuál sería el resultado? Pues si nos fijamos en esta, sí que nos aparece el 1, el atributo común. En la siguiente, el A3 también nos aparecería. A ver, cuidado. A ver el simbolito, ¿eh? He puesto este simbolito. Este es, primero vamos a hacer la unión interna. Entonces, en la unión interna no nos aparece ningún null. Son todos los atributos comunes iguales. Bien, tiene que aparecer alguna más. Vale. Bueno, a la derecha tenéis uno con condicional. ¿Cuál sería la condición? Bueno, en este caso solamente tenemos uno común. Es que R, digamos, en el atributo B de R, sea mayor o igual que el atributo B de S. Entonces, ¿cuáles serían? A1, 1 estaría. ¿Alguna más con A1? Bueno, con A no, ninguna más. Con A3 aparecería A31 y A33. Con A2 nos aparecería alguno. Sí.
con los Bs. ¿Alguna más? Bien, pues este sería el de aquí. Bueno, ahora fijaros, os voy a cambiar el C de el atributo C de la relación S. Y ahora con esta nueva, la unión exterior completa. Fijaros, en los dos primeros que hemos hecho, no aparecería el atributo C porque no estaba puesto. Ahora tenéis R y esta nueva relación S, hacer la unión exterior completa. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Eran todos los que nos aparecían en la unión interna y las que no aparecieran, bueno, pues las teníamos que poner añadiendo null en los atributos que no estaban. Entonces, en este caso, primero vamos a poner los de la unión interna. ¿Cuáles serían los de la unión interna tal y como tengo yo escrito ahí? Recordad que tendríais que tener escritos los atributos, siempre. ¿Cuáles serían los resultados de la unión interna?
Bueno, pues el único atributo común que tenemos es B. Recordad que la unión interna es igualdad en los atributos, todos los atributos comunes. Entonces sería, por ejemplo, A 1, 1, 3. A 3, 3, 4. B 1, 1, 3. B 3, 3, 4. C 1, 1, 3. Hasta aquí todos los de la unión interna. Y ahora, ¿cuáles habría que añadir? Hay que añadir, digamos, las que no han aparecido, por decirlo de alguna manera. Entonces, A2 no ha aparecido. Y ha habido otra más que no ha aparecido, ¿no? D2. Estas serían, digamos, las de la izquierda. Entonces, si hubiera sido solamente en vez de unión completa, unión por la izquierda, solo habríamos puesto estas, pero como hemos puesto unión completa, hay que poner las que nos aparecerían en la unión por la derecha. Entonces, en ese 1, 3 y 3, 4 nos han aparecido, la que no ha aparecido es 4, 2. Esta de aquí es la que nos aparecería si fuera unión por externa por la derecha. ¿Ha quedado claro? Bueno, pues si ha quedado claro, pues vamos a ver si complicando un poco la vida seguimos sin tener dudas. Vamos a hacer esta relación R. Esa sería R. Ese sería CD. Dos, tres y 1, 3. A ver si nos hemos enterado de la clase de hoy. ¿Qué sería R dividido entre S?
Bueno, pues vamos a intentarlo. Recordamos la división. Los atributos que tenemos en S, bueno, podemos decir en el divisor, tienen que ser una parte de los que están, digamos, en el evidente o en R. Si lo quisiéramos hablar como hablamos en una división de números. Y el resultado solo nos van a aparecer atributos en los que solamente están en R. Y hay que coger todas, digamos, podríamos decir las que cumplen, o sea, podríamos mirar las de S como condiciones y se tienen que cumplir todas las condiciones de S. Entonces, para que esté a 2, debería estar en la relación R A2, 2, 3 y A2, 1, 3. Entonces, como están en la relación R A2, 2, 3 y A2, 1, 3, A2 aparece. Para que estuviera, bueno, si quieres, C1, pues como antes, tendría que aparecer C1, 2, 3 y C1, 1, 3. Pues mirad las ponerse como condiciones que tienen que cumplir los que queremos que aparezcan. Entonces, como C1, 2, 3 está y C1, 1, 3 está, C1 también. B2, pues no aparece la dupla B2, 2, 3. Entonces B2 no está. A2 ya lo hemos dicho. C1 también. D3, que alguno lo habéis puesto. D3 solo aparece con 2, 3. Entonces D3 no debe aparecer porque nos faltaría, digamos, D2, D3, 1, 3. Entonces eso sería R entre S. Bien. Vale. Entonces, bueno, esta es una división. Como veis, se hace exactamente igual si hay uno o varios atributos comunes. Lo que pasa es que hay que mirarlo, digamos, como todo sin una condición. Bueno, voy a borrar aquí. Voy a modificar un poco el conjunto S. Estos son ahora nuevos conjuntos. Bien. R, natural join o equijoin, o si queréis, unión cruzada, S. R, unión cruzada, S. Bien, bueno, recordad, digamos, no lo estáis poniendo en el chat.
deberíamos dar escribirlos de determinado orden. Aunque digo que el orden de los atributos no importa, pero cuando plasmamos una relación y lo escribimos, digamos, en forma de tabla, ahí sí que tenemos que poner el orden de los atributos. Entonces, digamos, podríamos empezar con A2, 2, 3 nos va a salir. Sí, porque aparece en los comunes 2, 3, 1. Con C1, pues tenemos C1, 1, 3 y luego tenemos un 1, 3, 1. Con B2, sí, como he dicho, el orden de los atributos no importa, pero tenemos que plasmarlo. O sea, si yo escribiera como lo has escrito tú, bueno, pues la primera sería A2, 2, 2, 3, 3, 1. El orden de atributos no importa, pero sí que hay que poner cada miembro de la tupla, cada elemento de la tupla, hay que ponerle la columna correspondiente. Bueno, como iba diciendo, con B2, 2, 2, bueno, pues en S aparece un 2, 3 y un 4, 2, pero es igualdad en todos los atributos comunes. Entonces, B2 no aparece. Bien. Luego aparece A2, 1, 3. Y en S tenemos uno que es, en C y en D, 1, 3. Entonces podemos poner A2, 1, 3, 1, 3, 1. En C1, bueno, pues C1, 2, 3. Tenemos el 2, 3, 1. De 3, 2, 3. Pues como antes. Y luego por último tenemos A2, 2, 2. Y el 2, 2 en C y en D nos aparecen en esa. Aparece el 2, 3 y el 4, 2, pero recordad que tiene que ser igualdad en todos los elementos comunes. Bueno, se podría hacer también aquí las uniones externas,
que habría que añadir, pues las que no hemos puesto, con las corrientes null, si es completa, por la derecha, por la izquierda o alguna más. Bueno, digo por la derecha o completa todos, o solo los de la derecha y solo los de la izquierda. A ver, lo quería escribir así. Unión condicional de R y S con la condición que R.C sea menor o igual que S.C. Recordad que solo podemos poner las condiciones en los comunes y que además cumpla que R.D sea menor, perdón, eh, eh, a ver, ¿cómo era? Que lo he perdido. Sea mayor, igual que S.D. O sea, que R.C sea menor o igual que S.C y que R.D sea mayor o igual que S.D. A ver, ¿cuáles saldrían? Pues vamos a ver. Me parece que con la que puse van a salir más de las que yo quería. Fijaros que, de alguna forma, tenemos que mirar todas de la primera con cada una de la segunda. Porque, digamos que estamos mirando el producto escalar. Sí, pues no sé, me he liado, tenía en el papel, la tenía preparada y no
encuentro donde lo había puesto. Pero, digamos, la idea es, recordad que hay que mirar todas digamos, cada una de la primera con cada una de las segundas. Entonces es un producto escalar, vale, y aquí tenemos 3, 7, 6 y una 7, 7 por 3 y en el otro tenemos 3. Habría que mirar 21 y compararlas. Entonces, A2, 2, 3, vamos a ver, me vais diciendo si las ha escrito vuestro compañero Jorge, están bien. A2, 2, 3, habría que mirarla con 2, 3, 1. Y lo cumple. Entonces, A2, 2, 3. Vale, pues voy a intentar escribirlas. Borraré. Bueno, primera cuestión es que por una cosa que es. Vale. Es que nos tienen que salir las anteriores. Y eso. Entonces, bueno, a ver, voy a borrar. Bueno, borrar aquí. Y voy a escribirlas. Aunque bueno, claro, estas con la condición que he puesto, todas las que nos habían salido en la equijoin, en la unión natural, van a volver a salir ahora. Porque en la condición que he puesto incluye la igualdad. Escribo esta aquí. AB, R.C, R.D, S.D, perdón, S.C, S.D y E. Y como he dicho, tenemos que ir mirando pues las 21. Esa nos aparece. Ahora, la siguiente que tendríamos que mirar sería con esta de aquí. A2, 2, 3, con 1, 3, 1. Esa no aparece porque R.C no es menor o igual que S.C. Y la siguiente sí que aparece. Con la C tendríamos que mirar. Ahora, la C habría que mirar con cada una de estas. Y podéis ver que van a aparecer sí. Esto también cumple la condición. Y esta última de aquí sí, no sé si lo he puesto bien, pero se entiende que aquí es un I. Podría haber escrito un O. Sí, no tampoco lo he escrito yo muy allá. C113, 131, y esa es menor o igual que esa. Bueno. A ver, a borrar por aquí. Vale.
con B22. Debería ser esta la única que aparece con B22, o debería aparecer alguno más. ¿Cuál de ellas? B22, 2, 425. Ninguna más, ¿no? Porque con la primera tiene que ser 2 menor o igual que 2 y 2 mayor o igual que 3. Y la otra es 2 menor o igual que 1 y 2 mayor o igual que 3. Ahora ya estaríamos con A2, 1, 3. Y con esta se cumplen bastantes. Un poco. Bueno, estas bueno, bueno, ¿estáis de acuerdo? Bueno, podéis pensar y mirar cómo podéis hacer estas cosas. Luego más adelante veréis cómo está relacionado, bueno, pues esto con lo que vais a ver del modelo relacional. Claro, es que estos son los operadores, bueno, una cosa es mirar los operadores como primitivos y otra cosa los derivados, pero hay que intentar usarlo. A veces viene bien un ejercicio saber poner un operador en función de los operadores primitivos, pero hay que usarlo, digamos, con la definición porque ganaremos mucho más tiempo. Bueno, entonces ahora el profesor, en esta media hora de clase que queda, el profesor, yo doy por acabado este tema y ahora el profesor Raúl Alonso, bueno, pues os va a seguir pues, más o menos con lo que estaba el otro día del modelo relacional, pues engarzando estas cosas con lo que va a venir después. Entonces, digamos, la parte está acabada. Muchas gracias, Julio. Vale, pues ¿Sí? sí. ¿Me oyes? Vale. Sí, dejo de compartir para que tengas tu... Vale, ya está. Vale, muchas gracias. Pues sí, vamos a continuar con
con la parte del modelo relacional voy a compartir yo lo que estuvimos viendo el día de la presentación un poco por encima y, como decía Julio, pues relacionarlo con toda esta parte de álgebra que habéis visto, ¿vale? Vale, yo creo que se debería estar viendo ya. Pues si os acordáis el otro día, es que así no veo el chat. Bueno, a ver, un segundo, voy a conectar la otra pantalla. Vale. Bueno, pues como decía, vamos a repasar un poco lo que vimos el otro día del modelo relacional, ¿vale? Que si os acordáis, hablamos un poco de los distintos niveles en los que estaba dividido esta definición que se había hecho por parte de ANSI, por un par de organizaciones de estandarización, ¿vale? Habían definido que los datos que íbamos a tener se iban a organizar de una manera física, luego tendríamos la manera interna o el diseño conceptual y luego las distintas visiones que cada usuario iba a tener, ¿vale? Entonces, para conseguir esto, lo primero que se suele hacer es, pues, preguntar qué datos hay que guardar, ¿no? Que es al experto o los expertos que nos digan qué es lo que queremos guardar en una base de datos. A partir de ahí, vosotros, que seréis los expertos, ¿vale? En la base de datos diseñar lo que veremos dentro de una semana, que es el modelo entidad-relación, ¿vale? Y de ahí se puede deducir, se puede sacar el modelo relacional, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora, que es la base matemática, como os ha explicado Julio. Estos son los operadores. Vamos a ver las restricciones que tienen los modelos relacionales sobre el modelo de la teoría de conjuntos, ¿vale? De ahí ya cada base de datos pues, implementa cómo guardar ese modelo relacional, estas tuplas que estáis hablando, cómo guardarlas en ficheros para que sea óptimo el buscarlas, almacenarlas, etc. ¿Vale? Entonces, repasamos esto de modelo relacional que vimos, ¿vale? Ya espero que suene más que una relación, ¿vale? Llamamos relación a la estructura básica del modelo relacional, donde una relación va a representar partes de nuestro problema, las entidades que aparecen en nuestro problema, ¿vale? Hay dos tipos de relaciones, básicas, ¿vale? Y derivadas. En estos problemas que habéis estado haciendo hoy y el otro día, las relaciones básicas, digamos que eran R y S, ¿vale? Que esas son las relaciones que van a existir físicamente, o sea, que van a tener datos guardados dentro, ¿vale? Y las relaciones derivadas, que siguen siendo relaciones, serán, por ejemplo, las obtenidas de un operador, ¿vale? Cuando hacéis un inner join o hacéis una unión interna de estas, salía otro conjunto de tuplas, ¿vale? Pues, pero ese conjunto de tuplas no estaba guardado en ningún lado. Es el resultado de una operación, ¿vale? Esas son las relaciones derivadas, ¿vale? Que es lo que dice aquí. Y una relación, dice, es una tabla bidimensional, ¿vale? Es una tabla porque está compuesta de tuplas. Atributos, ¿os acordáis? O sea, una relación tiene atributos, cada atributo con su nombre, da igual el orden, y el contenido son tuplas, valores para cada uno de sus atributos, ¿vale? Una serie de valores. Pues esa combinación de tuplas, todas las tuplas que tenemos de una relación, también lo llamamos tabla, ¿vale? Y entonces las relaciones derivadas son las que podemos obtener a través de consultas, que serán las consultas que vamos a llamar a operaciones combinadas de álgebra relacional, ¿vale? Pues una proyección con una selección
y un inner join, ¿vale? O vistas. Y las vistas son, ya veremos lo que es, vamos a decir que son estas operaciones combinadas guardadas con un alias, ¿vale? Es decir, pues que tenemos una operación que hacemos muchas veces y la guardamos, ¿vale? Y esta es una forma de ver las tablas, ¿vale? Pues se llama alias. Entonces, las básicas son las que tienen datos y las derivadas son las que se obtienen de combinar otras relaciones que no tienen por qué ser básicas. Bueno, propiedades que tiene que tener una relación, ¿vale? En el modelo relacional. Una relación tiene que tener un nombre único en todo el sistema, ¿vale? Además, los atributos en cada relación tienen que tener un nombre único. Ya habéis visto, por ejemplo, en el producto cartesiano derivado, como decía Julio, necesitamos renombrar en la relación resultado las columnas, ¿vale? Para que tengan un nombre distinto, las que son comunes en R y en S, ¿vale? El orden no es relevante, ¿vale? A ver. Creo que estoy aquí. Está haciendo mucho ruido en mi micrófono. Pues dame un segundo, que me lo voy a cambiar, que tengo el otro aquí a mano, ¿vale? Me colaboré y no me gusta, ¿vale? El próximo día, por cierto, damos la clase con el Teams, ¿vale? Dame un segundo que voy a cambiar el micrófono. A ver, ¿me escucháis ahora mejor? Sí, vale, gracias. Entonces, vamos a ver. Estábamos por los atributos. Los atributos tienen que tener un nombre único, el orden no es relevante y si os acordáis, los atributos tienen definido un dominio, ¿vale? El dominio de cada atributo pues es el conjunto de valores que puede tener ese atributo dentro de la relación. Vale. Y llamamos cardinalidad de una relación al número de tuplas de esa relación, al número de filas que hay en la tabla, ¿vale? Luego, cada tupla no puede estar repetida, ¿vale? Porque como estamos basados en la teoría de conjuntos, no puede haber repeticiones de valores, ¿vale? Y un valor es una combinación de atributos, que es la tupla, ¿vale? Por ejemplo, si R tiene A, B y C como atributos, el 1, 1, 1 no se puede repetir, ¿vale? La combinación. Y el orden no es relevante, siempre y cuando que se ponga, ¿vale? A qué atributo corresponde cada valor, claro. Bueno, el dominio. Seguimos con el repaso. El dominio es el conjunto de valores que puede tener un atributo dentro de una relación. Cuando trabajemos con la base de datos, ¿vale? Esto va a ser el tipo de datos, ¿vale? Que usabais hasta ahora. El atributo A de la relación R es un entero, por ejemplo. Pues puede tener valores enteros, negativos, positivos, etc. Es una fecha, es un carácter. Como habéis visto, hasta ahora habéis visto, caracteres y números, ¿no? No habéis puesto negativos ni cero, pero bueno, dan ejemplos simples. Un dominio puede ser los reales, enteros, fecha, fecha con hora, solo la hora, ¿vale? El real está repetido. Las cadenas de texto. Hay valores más complejos. Por ejemplo, se pueden meter valores binarios, o sea, ceros y unos, ¿vale? Para poder, por ejemplo, almacenar imágenes dentro de un campo en la base de datos. Entonces, el dominio es el tipo de datos, es decir, los valores que puede tener un atributo. Aparte de los valores del dominio, ¿vale? Siempre existe el valor null, que es que no hay valor, ¿vale? Como decíamos antes y el otro día,
No es cero, ni es vacío, ni es la cadena de texto vacía, ¿vale? Es que no hay valor. Está sin valor. Eso respecto a los atributos. Esto ya es nuevo. Entonces, se llama clave candidata, ¿vale? A un conjunto de atributos de una relación que pueden identificar unívocamente una tupla. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Hasta ahora hemos visto, en todos los ejemplos que hemos hecho, en una relación no se repetían combinaciones o tuplas, combinaciones de atributos, de todos los atributos. ¿Vale? Lo que decía antes, el 1, 1, 1, siendo A, B y C los atributos de una relación. Pero hay veces que con un número más reducido de atributos podemos identificar a la tupla. ¿Vale? Eso, imaginaos que aquí ya no nos vale los ceros 1, 2, 3, 4, A, B y C. ¿Vale? Hay que ir a algo con un poco más de semántica. Imaginaos que estamos modelando nuestra relación o tabla, es una de clientes, ¿vale? Volvemos al taller. Los clientes del taller. Entonces, para identificar un cliente, ¿vale? ¿Qué atributos tengo del cliente? Nombre, apellido 1, primer apellido, segundo apellido, el DNI y la fecha de nacimiento. Entonces, una clave candidata, ¿vale? Sería una combinación de esos atributos con el cual podemos identificar a la entidad, a esa tupla, porque cada tupla en esa relación va a ser un cliente. ¿Vale? Entonces, cada tupla es una instancia del cliente. Entonces, ¿cómo podemos identificar un cliente? Por ejemplo, una clave candidata sería nombre, apellido 1, apellido 2. Si cogemos eso como clave candidata, esa combinación de valores no se puede repetir. No es que no se pueda repetir, por ejemplo, Raúl, Alonso Calvo y fecha de nacimiento tal. O sea, no puede haber dos Raúl, Alonso Calvo dentro de la relación. ¿Vale? Entonces hay que coger las claves candidatas que sean buenas. Nombre y apellido no suele ser buena porque hay gente que se llama igual. Nombre, apellido, primer apellido, segundo apellido y fecha de nacimiento. Bueno, eso ya es un poco mejor. Otra clave candidata podría ser el DNI. ¿Vale? Podríamos tener dos claves candidatas, no hay problema. Vale. Clave primaria. La clave primaria es una de las claves candidatas que tengamos, ¿vamos? Que vamos a seleccionar como identificador de nuestra relación. ¿Vale? Entonces, podemos decir que el DNI va a ser la clave primaria de nuestra relación clientes. ¿Vale? A pesar de que tengamos dos claves candidatas, elegimos solo una como clave primaria. Y esa clave primaria, por supuesto, no puede ser null. No podemos meter, por ejemplo, un cliente sin DNI, porque no podríamos identificarlo. Y puede haber un solo DNI distinto en la base de datos. O sea, esa tabla, esa columna, perdón, ese atributo no puede tener valores repetidos. ¿Vale? Y luego, entonces, la otra clave candidata que teníamos será la clave sustituta, que podemos usarla en lugar de la clave primaria. ¿Vale? Esto es un poco conceptual, no os preocupéis que esto es fácil de entender cuando trabajemos con ejemplos más reales, con nombres concretos. ¿Vale? Si pongo el DNI, solo sería una clave candidata, ¿no? Podría haber varias claves candidatas, no hace falta que sea una sola clave candidata. ¿Vale? O sea, nombre, a ver, nombre, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento, ¿vale? Es muy difícil que dos personas que se llamen igual hayan nacido el mismo día, el mismo año, ¿vale? Esa es una clave candidata bastante buena. ¿Puede darse el caso que haya dos? Sí. En mi taller mecánico puede ser el caso que dos que se llamen igual es casi imposible. Se podría usar como clave candidata, ¿vale? No pasa nada porque haya tres claves candidatas. Eso lo único que quiere decir es que tú tienes que elegir cuál va a ser la clave primaria, ¿vale? Y elegiremos la mejor. Por supuesto, aquí el DNI es mejor que nombre, apellidos y fecha de nacimiento. ¿Vale? Pero si por cualquier caso tenemos que buscar por nombre, apellido y fecha de nacimiento, vas a identificar la tupla igual que si buscaras por la clave primaria, ¿vale? Pues eso se llama clave sustituta.
Y esto es un poco más avanzado y lo repetiremos más adelante, es una clave foránea. Hasta ahora hemos visto dos relaciones, ¿vale? Por ejemplo, R y S, en este caso, mira, aquí tenéis la relación de productos, tenéis aquí el nombre abajo, que es una tabla de tuplas, ¿vale? La relación de productos. Este simbolito de llave quiere decir que es la clave primaria. Entonces, si os fijáis, es un número. Puede ser el código de barras, el código EAN. Hablando de productos, hay muchos que pueden ser de varios tipos, ¿vale? O sea, que pueden ser claves candidatas. Por ejemplo, el código de barras, que al final es un número, ¿vale? Calcetines para bicicletas talla M, calcetines para bicicletas tal, ¿vale? Donde su clave es el 708, el 709, el 710. Esa es su clave primaria, que es la que identifica en esa relación unívocamente, ¿vale? El producto. Y luego aquí tenemos la tabla de pedidos, ¿vale? Y en esta tabla de pedidos vemos que en el pedido 43661 se han pedido 2 del producto 711. En esta tabla de pedidos, ¿vale? ¿Cuál pensáis que puede ser una clave candidata? Porque aquí tenemos el ID del pedido, pero veis que se repite, con lo cual no puede ser una clave primaria. Acordaos, una clave primaria no se puede repetir. Aquí está claro que está la clave primaria, ¿veis? Porque un producto, el producto este de calcetines para bicicleta de montaña, solo aparece una vez, ¿vale? Pero esto, sin embargo, es como un desglose, es las líneas del pedido. Y en un pedido hay varias líneas, ¿vale? Entonces, la combinación entre la identificación del pedido y el producto en esa línea, esa es la clave primaria de esta tabla, ¿vale? Pero a su vez, ¿veis? Esta columna, en realidad, este identificador nos dice más, ¿vale? ¿Por qué? Porque este identificador pertenece como clave primaria aquí. A partir de este identificador podemos saber el nombre, el stock que hay, ¿vale? Entonces, cuando usamos la clave primaria de otra tabla, ¿vale? En nuestra tabla, por ejemplo, en esta de Sales Order Detail, aparece una clave primaria que no es la clave primaria nuestra, sino que es de otra tabla, se le llama clave foránea, ¿vale? Tan sencillo como decir, en esta tabla hay una clave que pertenece a esta tabla de aquí. Y es la forma, ¿vale?, de unir relaciones. Por ejemplo, aquí podríamos hacer la unión natural, ¿vale? ¿Qué conseguiríamos haciendo la unión natural? Que os decía Julio, es importante no que veáis solo los operadores estos de álgebra, como a ver cómo tengo que hacer, que si hago el cross join, luego hago el filtro, tal. La unión natural es añado por la derecha, en este caso, ¿vale? Si hago la unión natural entre esta tabla de pedido y esta, lo que voy a hacer es extender esta de pedido con la descripción de los productos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué hace la unión natural? Al 711, ¿no?, lo uno con el 711 de aquí. El atributo común es esto, ¿vale? Y como es clave primaria, solo me va a añadir uno. Y me va a añadir la descripción del producto. Te voy a tener que en esta tabla he ordenado dos y si hago la unión natural me va a aparecer aquí que esto es una gorra con el logo de AW, ¿vale? Si en la segunda fila, que es el 708, me va a aparecer que son los calcetines. En la tercera fila, que es el 700 otra vez, es la gorra. O sea, en este pedido he pedido 2 gorras y 5 calcetines. En el 665 he pedido 2 gorras. En el 667 he pedido 3 cascos azules para montar en bici. ¿Vale? Entonces, aquí lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Con este ejemplo, o sea, quiero que veáis que la parte de álgebra hay que sabérsela cómo funciona, pero como decía también Julio antes, hay que ver, o sea, cómo hacerlo rápido en esta mezcla cuando no sean números, ¿vale? Que es un poco más, es más fácil a mi entender, ¿vale? También quiero que penséis que aquí, a partir de ahora, no vamos a trabajar uno a uno como hacíamos los ejemplos. Es decir, en base de datos, si por algo son potentes y siguen funcionando desde hace 50 años, es que la forma de operar en base de datos es en conjuntos. Es decir, se opera en bloque.
O sea, se coge toda esta tabla, se coge toda esta tabla y se mezcla, ¿vale? Y el resultado es otra tabla, una relación derivada, ¿vale? ¿Cuál es la forma de unir? Pues con esto de las claves primarias y claves foráneas. Que no os preocupéis, que empezaremos el próximo día con esto otra vez, ¿vale? Y no quiero extenderme más, ¿vale? Son casi -10. Entonces, lo único nuevo que hemos visto hoy es qué es una clave candidata, ¿vale? Por ejemplo, si vemos esta tabla, ¿vale? Entiendo que clave candidata sería tanto la identificación del producto como el nombre del producto. Lo suyo es que no haya dos nombres de producto igual. Si os fijas ahí los dos primeros son igual, pero cambia la talla. Entonces solo hay un nombre de producto. ¿Podría ser clave primaria el nombre del producto? Sí, pero no es buena. ¿Por qué no es buena? Porque es una cadena de texto muy larga, por ejemplo. Ya lo veremos también, ¿vale? Entonces hay dos claves candidatas. La identificación del producto y su nombre. ¿Cuál va a ser nuestra clave primaria? La que nosotros decidamos. Pues decidimos que va a ser el numerito de código de barras, ¿vale? ¿Cuál es la clave sustituta? Pues el nombre, porque es una clave candidata que no es primaria. Y a su vez, esta clave primaria puede aparecer en otras tablas. Y cuando aparece en otras tablas, en esa tabla se llama clave foránea. ¿Por qué? Porque no es una clave primaria mía, sino que viene de otra tabla que me da la relación con la otra tabla. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto que hemos visto hoy? Ninguna. A ver, voy a quitar un segundo esto que no se vea. Vale, pues si no. No, ninguna. Vale, pues por mi parte eso es todo hoy. Mandaré un mensaje por Moodle, ¿vale? El próximo día en Teams, ¿vale? Que yo me apaño mejor con Teams. Venga, muchas gracias. Que paséis un buen día.